Muy buenos días a todos, a todas los que nos acompañan el día de hoy. Saludo también con mucho gusto al Cabildo, las y los regidores, al secretario. Muy buenos días. Por favor, secretario, proceda con el pase de lista y dé cuenta si existe quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. Buen día, con su venia síndica, por instrucciones de la síndica municipal se procede al pase de lista. Licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal, justifica su inasistencia. Licenciada Paula Tradi Hidalgo, síndica municipal. Presente. Regidora Elia Ortiz García. Presente. Regidor Alan Salvador Moreno. Regidora Arnet Juliana Jiménez Gaspar, justifica inasistencia. Regidor Gabriel Rivas Ríos. Regidor Sergio Hugo Barón Pulido. Presente, muy buen día. Regidora Paz Hernández Pardo. Presente, buenos días. Regidor Alfredo González Sánchez. Regidora Miriam Aide Barajas Basilio, justifica inasistencia. Regidora Erika Lastra Jaimes. Presente, buenos días. Regidor Salvador Aguilar Rea. Presente, buen día. Regidor Juan Miguel Serrano Gastelu. Síndico informa que hay una asistencia de 7 integrantes de 13, por lo tanto ahí existe quórum legal. Derivado del número de asistentes a la presente sesión, se declara abierta el inicio de la misma, siendo válidos y legales los acuerdos que se tomen en este acto. Secretario, dé cuenta, por favor, del orden del día propuesto. Con mucho gusto. 25ª sesión ordinaria de Cabildo de Cuernavaca, Morelos, de fecha 10 de diciembre de 2025. Como número 1, pase de lista de las y los integrantes del Ayuntamiento en funciones de Cabildo. Número 2, declaración del quórum legal y apertura de la sesión. Número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, presentación, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes emanados de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo a favor de las siguientes personas. 1. Alfredo García Dame. 2. Ana Yanet Aguatsi Hernández. Número 3. Guillermo Hernández Villa. Número 4. José Luis Juárez Ríos. Número 5. Jesús Carlos Roberto Peña Robles. Número 6. Luz Irene Villegas Segura. Número 7. Estela Valpuesta Pérez. Número 8. Martín Martínez Catalán. Número 9. Marta Patricia García Gil. Número 10. José Antonio Moreno García. Número 11, Gabriel Rayón Lagunas. Número 12, Octavio Ochoa de la Cruz. Número 13, José Luis Díaz Loyola. Número 14, Silvia Marcela García Gálvez. Número 15, Víctor Manuel Ávila Sánchez. Número 16, Ricardo Agustín Sotelo Velázquez. Número 17, Pedro Acosta Escobedo. Número 18, Emilio Martínez Ariza. Número 19, Ascela Robles de Zaida. Número 20, Adrián Alemán Barrios. Número 21, Clara Mireya Román Magadán. Número 22, Patricia Navarro Rosales. Número 23, Maribel López Castillo. Número 24, Irma Cruz Torres. Número 25, Nicolás Uriostegui Flores. Número 26, Mariana del Soledad Flores Valladares. Número 27, Alfonso Terrones Zagal. Número 28, Miriam Lira Gaitán. Número 29, Joaquín Vizguerra Murrieta. Número 30, Alejandro Díaz Hernández. Número 31, Cecilia Viesca Barrera. Número 32, Edith Rodríguez Barrera. Número 33, Jorge Ángel Quintana Núñez. Número 34, Juana Gómez Bedoya. Como número punto 5, dispensa de la lectura y en su caso aprobación del acta de la 24ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el día 26 de noviembre de 2025. Número 6, asuntos generales. Número 7, clausura de la sesión. Y también informo la incorporación a este Cabildo del regidor Alfredo González Sánchez. Es cuanto, síndica. Muchas gracias, secretario. Está a su consideración en orden del día y si no existe ningún comentario al respecto, secretario, someta a votación económica si es de aprobarse el orden del día propuesto para esta sesión. Por instrucción de la síndica municipal, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Síndica, el resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes.
Muchas gracias. Como resultado de la votación se declara aprobado el orden del día. Secretario de Cuenta con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes emanados de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo. Regidor Salvador, como hemos ya acordado previamente, presente todos los dictámenes a consideración de este cabildo para proceder con su análisis y votación, por favor. Muchas gracias, síndica. Con el permiso de los compañeros miembros de este cabildo, quisiera iniciar haciendo mención que durante la presente administración se ha destacado por cumplir todos los derechos laborales de los trabajadores de este ayuntamiento, quienes entregaron su vida productiva en el servicio público, y de ello es una muestra de que este ayuntamiento cumple con la justicia social. En consecuencia, también quiero informar que los integrantes del comité técnico encabezado por la secretaria de Administración ha realizado los trabajos necesarios para que mis compañeros integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones puedan conocer y en su caso valorar las propuestas para aprobar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de este ayuntamiento de Cuernavaca, y doy cuenta de los dictámenes que se habrán de someter en esta sesión de cabildo. 1. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Alfredo García Dame, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1162/2025, desempeñando como último cargo el de auxiliar técnico en la Dirección de Servicios Auxiliares, con 13 años, 7 meses y 10 días de servicios laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 2. Dictamen por el que concede pensión a la ciudadana Ana Yanet Alcuatzi Hernández, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJ diagonal tercera sala diagonal 79 diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de policía en la Dirección General de Policía Preventiva, con 23 años, 7 meses y 0 días laborados de manera ininterrumpida, la cual deberá de cubrirse al 75% conforme a la remuneración que le corresponda a su nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía tercero. 3. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Guillermo Hernández Villa, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 878/2025, desempeñando como último cargo el de dictaminador de uso de suelo en la Dirección de Uso de Suelo, Fraccionamientos y Condominios y Conjuntos Urbanos, con 22 años, 7 meses y 26 días de servicio de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 4. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano José Luis Juárez Ríos, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 663, desempeñando como último cargo el de policía en la Dirección de Policía Vial, con 22 años, 8 meses y 2 días laborados de manera ininterrumpida, la cual deberá de cubrirse al 60% del último salario del solicitante. 5. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Jesús Carlos Roberto Peña Robles, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 730/2025, desempeñando como último cargo el de supervisor en la Dirección General de Enlace, con 30 años, 3 meses y 28 días laborados ininterrumpidos. Dicha pensión deberá de cubrirse al 100% del último salario del solicitante. 6. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Lucirene Villegas Segura, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1173/2025, desempeñando como último cargo el de jefe de departamento en la Dirección de Policía Cibernética, con 25 años, 0 meses y 11 días laborados ininterrumpidamente. Deberá de cubrirse dicha pensión al 85% del último salario de la solicitante. 7. Dictamen por el que concede
la jerarquía inmediata superior a la ciudadana Estela Valpuesta Pérez, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA, diagonal cuarta acera, diagonal JRAM-069, diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de policía en la Dirección General de Policía Preventiva con 21 años, 5 meses y 26 días laborados ininterrumpidos, con la misma jerarquía, la cual deberá de cubrirse al 75% conforme a la remuneración que le corresponda a su nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía tercero. 8. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Martín Martínez Catalán, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Quinto Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 841, diagonal 2025, desempeñando como último cargo el de jardinero en la Dirección de Parques y Jardines, con 25 años, 8 meses y 12 días laborados de manera ininterrumpida, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 9. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Marta Patricia García Gil, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado 10º de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 775, diagonal 2025, desempeñando como último cargo el de técnico informático en la Dirección de Policía Vial, con 32 años, 8 meses y 16 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 100% del último salario del solicitante. 10. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano José Antonio Moreno García, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 884, diagonal 2025, desempeñando como último cargo el de policía tercero en la Subsecretaría de Policía Preventiva, con 27 años, 1 mes y 21 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 85% del último salario del solicitante. 11. Dictamen por que concede pensión por jubilación al ciudadano Gabriel Rayón Lagunas, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 276, diagonal 2025, desempeñando como último cargo el de policía en la Dirección General de Policía Preventiva, con 26 años, 6 meses y 6 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 12. Dictamen por el que concede la jerarquía inmediata superior al ciudadano Octavio Ochoa de la Cruz, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA, diagonal primera sala, diagonal 108, diagonal 2025, desempeñando como último cargo el de policía tercero en la Dirección General de la Policía Preventiva, con 23 años, 8 meses y 10 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 65% conforme a la remuneración que le corresponda a su nuevo cargo de jerarquía inmediata superior, es decir, como policía segundo. 13. Dictamen por que concede pensión por jubilación al ciudadano José Luis Díaz Loyola, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1102, diagonal 2025, desempeñando como último cargo el de técnico especializado en la Dirección de Parques y Jardines, con 20 años, 10 meses laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 50% del último salario del solicitante. 14. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana Silvia Marcela García Gálvez, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA, diagonal cuarta acera, diagonal JDN-267, diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de jefe de departamento en la Dirección de Programación y Seguimiento del Coplademul, con 17 años, 8 meses y 18 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario de la solicitante. 15. Dictamen por el que concede la jerarquía inmediata superior al ciudadano Víctor Manuel Ávila Sánchez, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA, diagonal primera sala, diagonal 60, diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de policía tercero en la Dirección General de la Policía Preventiva, con 21 años, 2 meses y 3 días laborados ininterrumpidamente,
la cual deberá de cubrirse al 55% conforme a la remuneración que le corresponda a su nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía segundo. 16. Dictamen porque concede pensión por cesantía de edad avanzada al ciudadano Ricardo Agustín Sotelo Velázquez, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Sexto Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 542, diagonal 2025, desempeñando como último cargo el de auxiliar administrativo en la Dirección General de Policía Municipal, con 23 años, 11 meses y 28 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 17. Dictamen porque concede pensión por jubilación al ciudadano Pedro Acosta Escobedo, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 828, diagonal 2025, desempeñando como último cargo el de Policía Vial en la Dirección de Policía Vial, con 26 años, 2 meses y 8 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 80% del último salario del solicitante. 18. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Emilio Martínez Ariza, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Cuarto Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 360, diagonal 2025, desempeñando como último cargo el de asistente en la Dirección de Supervisión de Obra, con 31 años, 1 mes y 24 días laborados de manera ininterrumpida, la cual deberá de cubrirse al 100% del último salario del solicitante. 19. Dictamen por el que concede la jerarquía inmediata superior a la ciudadana Acela Robles de Zaida, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJ diagonal Quinta Cera, diagonal JDN, guión 211, diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de policía en la Subsecretaría de Policía Preventiva, con 22 años, 1 mes y 7 días laborados de manera ininterrumpida, la cual deberá de cubrirse al 70% conforme a la remuneración que le corresponda a su nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía tercero. 20. Dictamen por el que concede la jerarquía inmediata superior al ciudadano Adrián Alemán Barrios, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJ diagonal Quinta Cera, diagonal 204, diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de policía tercero en la Subsecretaría de Policía Preventiva, con 20 años, 7 meses y 27 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 50% conforme a la remuneración que le corresponda a su nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía segundo. 21. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Clara Mireya Román Magadán, concubina del finado jubilado David Dariel Sarabia Batalla, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 885, diagonal 2025, la cual deberá de cubrirse al 100% de la última percepción que hubiese gozado el finado pensionado. 22. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Patricia Navarro Rosales, cónyuge supérstite del finado pensionado Alfonso Martínez García, la cual deberá de cubrirse al 100% de la última percepción que hubiese gozado el finado pensionado. 23. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Maribel López Castillo, concubina del finado pensionado Rogelio García Blancas, la cual deberá de cubrirse al 100% de la última percepción que hubiese gozado el finado pensionado. 24. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Irma Cruz Torres, cónyuge supérstite del finado jubilado José Luis Gómez López, la cual deberá de cubrirse al 100% de la última percepción que hubiese gozado el finado pensionado. 25. Dictamen por el que concede la pensión por viudez a la ciudadana Nicolasa Uriostegui Flores, cónyuge supérstite del finado Antonio Arias Archundia, la cual deberá de cubrirse al 100% de la última percepción que hubiese gozado el finado pensionado. 26. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Mariana del Soledad Flores Valladares, desempeñando como último cargo el de auxiliar técnico en el organismo desconcentrado Inhumaciones Jardines de la Paz, con 28 años, 4 meses laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 100% del último salario de la solicitante.
27. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Alfonso Terrones Zagal, desempeñando como último cargo el de auxiliar técnico en la dirección de aseo urbano con 34 años, 3 meses y 16 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 100% del último salario del solicitante. 28. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana Miriam Lira Gaitán, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 909, diagonal 2025, desempeñando como último cargo el de analista de información en la Regiduría de Bienestar Social, Educación, Cultura y Recreación, con 18 años, 10 meses y 23 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario de la solicitante. Dichos dictámenes corresponden a personal del Ayuntamiento y de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. Los que corresponden al sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuernavaca son los siguientes. 1. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Joaquín Vizguerra Murrieta, desempeñando como último cargo el de jefe de sección A en el organismo descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, con 20 años, 3 meses y 29 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 30. Dictamen por el que le concede pensión por jubilación al ciudadano Alejandro Díaz Hernández, desempeñando como último cargo el de analista especializado en el organismo descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos, con 28 años y un día laborados de manera ininterrumpida, la cual deberá de cubrirse al 90% del último salario del solicitante. 3. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Cecilia Viesca Barrera, desempeñando como último cargo el de secretaria ejecutiva en el organismo descentralizado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, con 26 años, 10 meses y 5 días laborados ininterrumpidamente, la cual deberá de cubrirse al 90% del último salario de la solicitante. 4. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Edith Rodríguez Barrera, desempeñando como último cargo el de jefe de sección A en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, con 23 años, 1 mes y 28 días laborados de manera ininterrumpida, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario de la solicitante. 5. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Jorge Ángel Quintana Núñez, desempeñando como último cargo el de analista especializado y técnico en el organismo descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, con 29 años y 8 días laborados ininterrumpidos, la cual deberá de cubrirse al 90% del último salario del solicitante. Y 6. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Juana Gómez Bedoya, cónyuge supérstite del finado pensionado Francisco Poca Pérez, la cual deberá de cubrirse al 100% del salario que hubiese gozado el finado pensionado. Es cuanto, síndica. Muchas gracias. Por favor, secretario, someta a consideración de los integrantes de este ayuntamiento en votación económica si es de aprobarse los dictámenes presentados por la Comisión Dictaminadora de Pensiones. Con todo gusto, también doy cuenta de la incorporación a esta sesión del regidor Alan Salvador Moreno y del regidor Juan Miguel Serrano Gastelum. Por instrucción de la síndico municipal, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse los dictámenes emanados de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sérvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Síndica municipal, el resultado de la votación es el siguiente: 10 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidor Gabriel. Nada más sobre el punto de la ciudadana Estela Valpuesta Pérez, que se le concede la jerarquía inmediata superior, lo que indica que cuando se elaboró el dictamen no se le elaboró con
esta prestación que le correspondía y que tuvo que demandar nuevamente esta parte que le toca la jerarquía inmediata superior, y que en otros casos pues sí se dispone así, pero en este caso yo veo que lo único que se le otorga es la jerarquía inmediata superior. Adelante, regidor Salvador. Dentro del juicio administrativo que promovió la persona que menciona el regidor Gabriel Rivas, se le concede la pensión y además la jerarquía inmediata superior. Es dentro del propio juicio administrativo que promueve. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidora Elia. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. A la ciudadanía que sigue la transmisión de esta sesión a través de redes sociales, mi voto es a favor de estas 34 pensiones, en algunos casos por jubilación cesantía en edad avanzada y en otros casos por viudez. Sin embargo, permítanme expresarles que no es posible que ex compañeras y compañeros tengan que recurrir a promover juicios de amparo para que sea la autoridad del Poder Judicial de la Federación la que imparta justicia al trabajador y se le conceda su pensión o jubilación. Esta administración debe ser solidaria con las personas que dejaron parte de su vida laboral durante años en distintas áreas del ayuntamiento y al no darles respuesta a un derecho legítimo, se les obliga a promover juicios de amparo ante la justicia federal, justicia que en el ayuntamiento no encontraron. El día de hoy se presentan casos de pensiones por viudez, las cuales, además de haber lamentablemente perdido a un ser querido, tuvieron que encontrar abogados para la asesoría legal y vencer un juicio a un ayuntamiento que al no dar respuesta inmediata con su burocratismo, da una respuesta de un ser sensible con quienes promovieron como última instancia el juicio de amparo. Nunca más en esta administración municipal se debe permitir, como el caso de hoy, que una solicitud por viudez de trámite ordinario tuvo que esperar 1 año, 7 meses para ser resuelto. Es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, el regidor Salvador. Sí, gracias, síndica. Reiterar lo que los trabajos que viene realizando esta comisión dictaminadora de pensiones es atendiendo al rezago histórico que se venía de la misma que hemos tenido conocimiento, que las pensiones se habían postergado debido a la falta de recursos. Sin embargo, durante este ejercicio fiscal 2025 se han aprobado 282 pensiones, de las cuales solamente tuvieron que acudir a órganos jurisdiccionales o Tribunal de Justicia Administrativo un promedio de 180. El resto han sido aprobadas sin necesidad de acudir a ningún órgano jurisdiccional, y principalmente se ha privilegiado a las viudas, a los huérfanos y a aquellos compañeros trabajadores que se encuentran enfermos. Es importante hacer mención que las pensiones que se someten a consideración de la comisión dictaminadora como de este cabildo son con estricto apego a la ley del servicio civil del estado de Morelos y al propio reglamento de pensiones, siguiendo el reglamento mismo. Al inicio de la presente administración habíamos encontrado 440 solicitudes de pensiones, y reitero, durante el presente ejercicio 2025 se han aprobado 282, que si equiparamos cuando tenía las facultades el Congreso del Estado de aprobar las pensiones a los trabajadores de este ayuntamiento de Cuernavaca, en la última legislatura que tuvo esa función, que fue la 52ª legislatura, solamente le aprobaron a los trabajadores de este ayuntamiento 30 pensiones, y hoy este cabildo de Cuernavaca en el año 2025
reitero, se han aprobado 282. Es decir, se atiende a los trabajadores de este ayuntamiento, se les respeta sus derechos laborales y se les cumple con justicia social a los mismos. Hoy me quiero dirigir también a mis compañeros trabajadores de este ayuntamiento que han obtenido su jubilación y pensión para decirle muchas gracias por el trabajo que realizaron durante su vida laboral y que gracias a ese trabajo que desempeñaron han logrado que hoy nuestra ciudad se encuentre en el estado que se encuentra. Hay trabajo, hay servicio y en reconocimiento a todos ustedes y también a las representaciones sindicales por el apoyo que brindan a los mismos trabajadores. Es cuanto, síndica. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor Alfredo. Gracias. Tiene la palabra. Muy amable. Bueno, pues primero que nada yo quiero reconocer el trabajo que se ha venido desempeñando desde la comisión que preside el regidor Salvador Aguilar Rea. En segundo lugar, reiterar y hablar en términos muy concretos de lo que tiene que ver con el manejo de los recursos económicos. Ya dio el dato, 282 pensiones en este ejercicio fiscal. Me parece que este cabildo, encabezado por el presidente José Luis Uriostegui Salgado, va a pasar a la historia como el que estadísticamente más pensiones ha otorgado en los últimos 15 años, sin equivocarme. Sí, también comulgo en que en el imaginario colectivo y en el ideal debiera ser prioritario el otorgar pensiones en los casos de viudez, orfandad y demás cuestiones. En eso sí comulgo. Desafortunadamente es un mal que aqueja no solamente a los ayuntamientos. Está en el Congreso del Estado, el propio gobierno del Estado históricamente ha tenido esa cuestión. Sin embargo, yo sí creo que en el caso concreto de las personas que requieran así un tema de poder llegar a este beneficio, este derecho adquirido, valdría la pena que, como lo ha instruido el alcalde, y lo digo abiertamente, se acerquen a la oficina del regidor Salvador Aguilar Rea, quien además estoy seguro priorizará en términos de esta necesidad, sobre todo cuando viene desafortunadamente de un tema de viudez u orfandad, el trámite y la correspondencia que deba darse a estas cuestiones. Entonces, yo nada más creo que es muy importante esa situación y sobre todo la más importante y trascendental tendrá que ver cómo como cabildo logramos generar en los últimos 2 años una vertiente de responsabilidad en el ejercicio del recurso público, porque va a llegar un momento en el que el tema del gasto a JPI, estoy seguro, rebase también el gasto que se tiene hoy con trabajadores en activo. Sin embargo, insisto y reitero, me parece que este cabildo en el que integramos todos los que estamos aquí pasará a la historia como el que estadísticamente más pensiones ha votado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, regidor. Adelante, la regidora Erika Lastra. Muchas gracias, síndica, con su venia. Bueno, mencionar que estoy de acuerdo con la regidora Elia por cuanto a que sí se deben de priorizar pues las pensiones que sean por viudez y por orfandad. Tampoco considero adecuado que las y los trabajadores tengan que promover juicio de amparo para poder obtener su pensión, ya que, como ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, el juicio de amparo es muy costoso y difícilmente lo pueden cubrir. Por otro lado, quisiera hacer un reconocimiento al regidor Salvador Aguilar Rea por haber atendido durante este año las 282 pensiones. No es cosa menor. Le felicito, regidor, hace un excelente trabajo. Saludo con afecto y con el corazón lleno de felicidad de que estas trabajadoras y trabajadores que dedicaron su vida al servicio público hoy salieron favorecidas y favorecidos. Es cuanto. Muchas gracias. El regidor Gabriel, adelante. Gracias, síndico. Lo que hoy estamos viendo es producto de mi necedad, porque yo empecé a exigir que las personas viudas y los huérfanos se les diera ya la pensión sin necesidad de llegar al extremo de tener que ampararse. Y esto lo digo porque fue después de que empezamos a insistir en que a los trabajadores no tienen por qué ganar doblemente ese derecho que tienen a la pensión, a la jubilación, fue que se empezó
a considerar a las viudas y a los huérfanos como prioritarios, incluso a los enfermos y a los adultos mayores. Esto hay constancia, afortunadamente, en las sesiones de cabildo con las que inició este ayuntamiento en esta administración. También quiero señalar que se debe felicitar a los trabajadores por habernos ayudado en esta administración y en administraciones anteriores, y que hoy tienen derecho a esa pensión y que muchos se la han ganado doblemente. No es una dádiva, no es una concesión que se les hace, sino que es un derecho que tienen ganado ya desde el momento en que cumplieron con la antigüedad para recibir esta pensión. Hasta hoy, en esta administración, pero no es desde el principio, y eso que quede claro, no es desde el principio, y la administración pasada tuvieron que ampararse muchos trabajadores y que hoy todavía siguen amparados y que no tienen la pensión, a pesar de que ya cumplieron con la antigüedad que establece la ley. La ley deja un hueco ahí que le dejan el derecho a la persona a recurrir a los órganos jurisdiccionales, pero la ley debiera establecer la obligatoriedad del ayuntamiento y de los diferentes poderes del Estado para que se le otorgue de inmediato al trabajador la pensión que le corresponde una vez que haya cumplido con los requisitos que establece la ley, pero ahora se agarran de ese recoveco legal que le permite al trabajador ampararse para obligarlo a ampararse y obtener esa pensión a la que tiene derecho desde que cumplió con la antigüedad. Anteriormente, y a mí me tocó estar en el Congreso del Estado, en esa comisión, y nosotros sí abatimos el rezago, el rezago que dejaron en la época de Lauro Ortega, que no permitió que un solo trabajador se pensionara, porque él decía, si yo ya estoy viejo y sigo trabajando, y en los 6 años que duró Lauro Ortega como gobernador, una sola pensión, una sola jubilación no salió del Congreso del Estado. Fue la época en que el PRI dominaba completamente el Congreso, y salvo alguno que otro diputado del PAN y del PRD, pero se logró abatir por parte de los diputados del PRD en ese tiempo ese rezago que dejaron en el tiempo de Lauro Ortega, y no había estos recovecos legales que hoy le dejan a todos los ayuntamientos y a los poderes del Estado para que obligar a los trabajadores a ampararse, y eso yo creo que se tiene que terminar. Los trabajadores, cumpliendo con su antigüedad, deben tener el derecho a su pensión, a su jubilación, sin tener que recurrir a ningún órgano jurisdiccional, y mucho menos las viudas y mucho menos los huérfanos. Es cuanto. Muchas gracias. Regidor Alán, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, síndica municipal. Ya se votó el punto, sin embargo, por las manifestaciones que aquí hacen mis compañeros, no quiero dejar sin emitir mi opinión. Me parece que hay dos posturas completamente válidas. La primera del presidente de la comisión, diciendo que en esta administración ya van más de 280 pensiones, en las cuales más del 50% han sido sin que los ciudadanos promuevan un juicio. Me sumo a las felicitaciones que da la regidora Erika Lastra. No solamente las extiendo al presidente de la comisión, sino a toda la comisión que están trabajando en conjunto para tener este atraso. Y por otro lado, entiendo una postura completamente válida por parte de la regidora Elia Ortiz, en donde la mayoría o gran parte de los ciudadanos y de los trabajadores del ayuntamiento tienen que emitir un juicio, y entonces es donde yo invito a este cabildo a que el debate se torne en ese sentido, en cómo logramos que los trabajadores sigan teniendo sus pensiones sin tener que emitir un juicio que los deje muchas veces más de un año sin cobrar su pensión, ¿no? Imaginemos en las familias que están esperando a que se resuelva, pues es mucho tiempo el que pasa, ¿no? De qué viven cuando ya tienen el derecho de la pensión.
es a donde yo pido que mandemos el debate a tener las soluciones. Creo que en las discusiones del presupuesto también lo hemos dejado muy en claro los miembros del Cabildo, así como el regidor Gabriel, de que cada vez sea mayor el monto que se destina para los pensionados de este municipio. Y pues yo sí lo digo de manera pública, no lo puedo decir a nombre del Cabildo, pero sí pido una disculpa para todos los trabajadores que siguen esperando su juicio, porque ellos ya deberían de tener su pensión, no tendrían que estar esperando trámites administrativos. Sin embargo, han sido muy pacientes y han entendido mucho las propias complicaciones que tiene el municipio. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Alfredo. Gracias. Miren, a mí me gustaría, hablando de historia, regidor Gabriel, que recordáramos un aspecto fundamental que tiene que ver con lo que menciona el regidor Salvador Aguilar Rea, cuando el Congreso tenía esta potestad y después a través de juicios se le dice al ayuntamiento, es tu responsabilidad el tema de las jubilaciones, pensiones e incapacidades. Y luego el otro gran pendiente que tenemos es el organismo operador de agua, el ZAPAC, ese al que muchos han dicho que no hay que inyectarle recurso, que no hay que generar un tema de saneamiento financiero y que también ya está obligado el ayuntamiento a otorgar en términos jurídicos el tema de la pensión. Y siempre lo he dicho y lo voy a repetir, evidentemente es un derecho, no es una dádiva, pero se requiere recurso. ¿Por qué la otrora administración encabezada por José Luis Uriostegui tuvo que esperarse hasta ahora para poder generar el pago de pensiones? Pues porque se debían más de 1,000 millones de pesos a bancos, porque había rezagos económicos, porque había un tema de insuficiencia presupuestal derivada de administraciones anteriores. Hoy que se tiene, vuelvo a decir que es un tema histórico el que se está otorgando. Eso por un lado. Y por el otro, también mucho cuidado con la narrativa, porque yo le recuerdo, con todo respeto, regidor, que usted votó en contra el presupuesto de egresos que aseguraba 38 millones de pesos para jubilados, pensionados, incapacitados en este ejercicio fiscal del 2025. Entonces, por un lado hay un reclamo de accesar a ese derecho sin necesidad de llegar a juicios, pero por otro se vota en contra de un presupuesto que aseguraba 38 millones de pesos y entonces sí, regidor Alan, estar en condiciones en los próximos años, 2 años, mediante un ejercicio fiscal, seguramente de cubrir, si no en su totalidad, el mayor porcentaje de rezago que existe en el tema de JPI. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor Salvador. Tiene la palabra. Gracias, síndica. Reiterar y hacerle mención al regidor Gabriel Rivas, a mi compañera Elia Ortiz y a los demás miembros de este cabildo, que para el ejercicio 2026 aprobamos un presupuesto que habrá de garantizar el pago de las pensiones a los actuales trabajadores jubilados y pensionados y que nos habrá de permitir aprobar pensiones y jubilaciones de ese rezago histórico que tenemos. Y como le hemos dicho, a los trabajadores están garantizados sus salarios y estarán garantizadas las pensiones y jubilaciones. Y también quiero aprovechar este momento para invitar a mi compañero regidor Gabriel Rivas, que con esa energía que hoy aquí presente en esta sesión de Cabildo, nos acompañe y sesione con los demás compañeros integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones cuando se convoca, porque en más del 50% de las sesiones que hemos convocado en este presente ejercicio ha estado ausente y solamente ha enviado un representante. Y no lo digo yo, están a consideración las actas que tenemos en el propio, en la propia comisión. Sí es importante venir a este cabildo y aprobar las pensiones, pero allá en el seno de la Comisión Dictaminadora de Pensiones conocemos los dictámenes, discutimos los dictámenes y ahí es en medio para que podamos llegar a este cabildo para aprobar las pensiones. A mi compañero Gabriel Rivas, como al resto de los integrantes de esta comisión dictaminadora, les quiero reiterar que nos acompañen en estas sesiones a hacer los trabajos correspondientes, pero a la vez les quiero agradecer el trabajo que hemos realizado durante este ejercicio 2025, pero como se ha dicho, no es trabajo de Salvador Aguilar Rea, es trabajo de la gente que primero integra el Comité Dictaminador de Pensiones que preside la Secretaría de Administración, pero atrás de ese comité también hay trabajadores, que son los trabajadores de este ayuntamiento de Cuernavaca, quienes analizan y revisan y realizan las investigaciones, si realmente los trabajadores cumplen los requisitos. Es decir, mi agradecimiento y mi reconocimiento a mis compañeros regidores que integran la comisión dictaminadora, quienes son los que han puesto interés en conocer y resolver todas aquellas solicitudes
de los trabajadores de este ayuntamiento de Cuernavaca. Y por supuesto que este ayuntamiento de Cuernavaca es respetuoso de los derechos laborales. Muestras, ahí están 282. Ahí están 282, aun y cuando hay los amparos y los juicios administrativos, el ayuntamiento pudo haber optado también por otras vías legales para impedirlo. Sin embargo, ha sido consciente y ha reconocido a los trabajadores. Y reitero, con el presupuesto 2026, que nos permita hoy aprobar de más pensiones a los trabajadores de este ayuntamiento, y de ello el compromiso está hecho con los trabajadores y con las representaciones sindicales que pueden dar cuenta de ello. Es cuanto, síndica. Gracias, regidor. Adelante, regidor Gabriel, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. En principio quiero decir que de una o de otra manera yo estoy enterado de cada uno de los dictámenes que se emiten, tanto por el comité como en la comisión. En la comisión tengo casi siempre la asistencia personal. En cuanto al comité, en muchas ocasiones empata con otras reuniones y no podemos asistir, pero siempre está una persona con la capacidad de hacer el análisis correspondiente y me tiene informado de cuáles no pasaron por cualquier situación en la que de una trabajadora que simple y sencillamente no había un dictamen médico y que por lo tanto no pasó. Y con eso demuestro que me tienen informado absolutamente de todo y que estamos conscientes de cómo vienen los dictámenes ya a someterse a discusión y a votación a este cabildo. Por otro lado, yo sí quiero señalar que si votamos en contra del presupuesto, yo siempre dejé en claro que los derechos de los trabajadores deben quedar a salvo, y eso lo he manifestado siempre, regidor Alfredo González, siempre lo he manifestado así. Si votamos en contra del presupuesto, es por la libre transferencia que quiere el presidente municipal para disponer libremente de los recursos del erario municipal. Pero también por otro lado, porque exigimos, igual que están exigiendo allá afuera los ciudadanos, que haya más presupuesto para obra pública. Y si no se le hace caso a la ciudadanía, habrá problemas permanentes en ese ayuntamiento. Ya lo han manifestado y yo no sé si se vaya a llevar en paz el informe del presidente el día de hoy, porque no se les está atendiendo. Hay vecinos de varias colonias y de varias organizaciones que hoy se están manifestando, pero es por responsabilidad del presidente municipal y de este cabildo, que en su mayoría votó por ese presupuesto de egresos. Gracias. Gracias, regidor. Vamos a continuar con el tema de la sesión y con mucho gusto, terminando, se podrá atender los asuntos que comenta. Felicitar al regidor Salvador por esta gran labor, al cabildo, a toda la administración de este ayuntamiento por estas pensiones, por aprovechar. La verdad es que es una gran labor, es algo que no se hacía. Decirles a las y los trabajadores que seguramente se les va a extrañar, seguro dejan un hueco de un lugar con mucha experiencia, pero bueno, hoy se les reconoce, hoy se les reconoce la entrega, la dedicación, los sacrificios de tantos años, y pues muy merecido para cada uno de ustedes. Felicito también a los líderes del sindicato, de los sindicatos que nos acompañan el día de hoy, que representan a las y los trabajadores, así como también decirles que pues ha sido un trabajo con mucha responsabilidad, y a toda la comisión, a todo el comité dictaminador, felicitarlos. Como resultado de la votación, se aprueban los dictámenes de pensiones. Secretario, gire los oficios correspondientes para el debido cumplimiento. Proceda con las gestiones necesarias para su debida publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad y la Gaceta Municipal. Y por favor, secretario, dé cuenta con el siguiente punto. Con gusto, el siguiente punto del orden del día corresponde a la dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 24ª sesión ordinaria de Cabildo celebrada
el día 26 de noviembre de 2025. Sobre el particular doy cuenta que mediante circular SA/005/2025 circulamos el borrador de la misma a este honorable cabildo con el fin de obtener observaciones y o comentarios. Doy cuenta, síndica municipal, que no recibimos modificaciones ni observaciones a la misma. En este tenor, en virtud de que ya fue circulada a todos los integrantes con oportunidad, solicito a este honorable cabildo la dispensa de la misma y proceder a su aprobación. Por favor, secretario, llevemos a cabo la votación. Por instrucción de la síndica municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse la dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 24ª sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 26 de noviembre de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Síndica municipal, el resultado de la votación es el siguiente: 10 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretario. Como resultado de la votación, se aprueba el acta de la 24ª sesión ordinaria de Cabildo. Secretario, proceda a recabar la firma de las y los integrantes y dé cuenta con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales. Por favor, sí, adelante, regidor Alan. Muchas gracias. Mi intervención es de carácter técnico para que se ponga en consideración este cabildo. El presupuesto de egresos que se votó en la anterior sesión extraordinaria venían con composiciones de mayoría calificada. Como ya lo hemos mencionado, nuestro voto en contra fue por la falta de limitaciones en esas disposiciones. Sin embargo, se generó aquí un debate y yo ya tuve a bien asesorarme con mi equipo jurídico y me parece que el presupuesto está legalmente endeble, ya que el presidente municipal mencionó que se aprobaban las disposiciones de mayoría simple, más no las de mayoría calificada. Sin embargo, tengo entendido, el acuerdo no se puede dividir. Si antes de la votación se hubieran removido las partes que requerían mayoría calificada, pues yo creo que el presupuesto hubiera sido votado sin ningún problema con la mayoría simple. Lo que pongo a discusión de este cabildo es que se vuelva a someter a discusión y a votación el presupuesto, pues para que tenga el conducto legal. Digo, es evidente que el Ejecutivo Municipal pues cuenta con la mayoría simple para aprobar este presupuesto. Sin embargo, yo sí reitero en que lo hagamos de manera legal, que la publicación no conduce todos los criterios legales para su publicación y podría quedar en una impugnación futura. Es cuanto, síndica municipal. Gracias. Adelante, regidor Alfredo, tiene la palabra. Gracias. Sobre el punto, que yo creo que es muy interesante el planteamiento que hace el regidor Alan, hay una particularidad que tiene que ver con el procedimiento. La cuestión evidentemente estriba en la característica propia, al ser un presupuesto de egresos, en donde se contemplan diversos rubros y diversos capítulos. De ahí que tengamos, por ejemplo, al amparo un marco normativo desde la Constitución Política Local, evidentemente el 115 constitucional, el 131, pero la ley que nos rige, que es la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que en términos administrativos señala, y cito textualmente: la aprobación o revocación de los acuerdos de los ayuntamientos será tomada por mayoría simple, con excepción de los siguientes casos. Y de ahí me voy hasta la fracción sexta, que dice: cuando se decida sobre los salarios, dietas, emolumentos, prestaciones o cualquier otra prerrogativa económica que perciban los integrantes del ayuntamiento. En las 4 hipótesis anteriores no está el tema del presupuesto de egresos o algo relativo a él. Aquí lo interesante, regidor Alan, y ahí sí lo invito a que haga una consulta, es que claramente la ley orgánica define en su glosario que son trabajadores del ayuntamiento y dice que son el alcalde, los regidores y los síndicos. Nosotros no votamos una modificación al tabulador o una modificación al salario de emolumentos de nosotros como integrantes del ayuntamiento. Entonces a mí me parece, y lo digo con todo respeto, evidentemente que siga el cauce legal que deba seguir. Con ello se acredita que basta la mayoría simple, y esa es una apreciación jurídica personal, para poder avalar un presupuesto de egresos. Pero insisto, yo nada más quiero dejar constancia en el acta. Sí creo que será importante poder tener una opinión jurídica al respecto de la consejería, pero ello en fuera a mí me parece que existen los elementos para que si eventualmente
hubiese un medio de impugnación o alguna cuestión de carácter jurisdiccional, sean los órganos los que diriman y de una vez podamos tener nosotros esa certeza jurídica. Es cuanto, muchas gracias. Adelante, regidora Erika Lastra, tiene la palabra. Muchas gracias, síndica. Nada más invitar a mis compañeras y compañeros integrantes de este cabildo a que procedamos a la clausura de la sesión, toda vez que hay ciudadanas y ciudadanos que nos están esperando y no considero adecuado que los dejemos esperando más. Se merecen atención inmediata. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. Adelante, regidor Gabriel. Sí, yo creo que todavía hace falta discutir en torno al presupuesto de egresos y ojalá y que haya disposición de parte de la mayoría mecánica que existe aquí en este cabildo y por parte del presidente municipal. Si no hay disposición a dialogar y a llegar a acuerdos, efectivamente este cabildo tendrá problemas permanentes, no solamente de los que integramos aquí la oposición, sino por parte de la ciudadanía. Ya hoy comienzan a manifestar su inquietud porque la ciudad está destrozada, la ciudad está llena de baches, está llena de fugas, está a oscuras, en fin, y se está destinando un presupuesto muy raquítico que va a rayar otra vez en pequeñas obritas, en pequeños parches y en simulación de que se está trabajando y traerá como consecuencia protestas sociales. Yo me sumo a la petición de la regidora Erika de que salgamos a atenderlos y que por lo menos llevemos o tengamos en la mano cuáles son las inquietudes y que lo platiquemos con el presidente municipal. A mí sí me gustaría desactivar cualquier posibilidad de que hoy en la tarde le vayan a hacer una manifestación al presidente en su informe de gobierno. Eso sí, me interesaría mucho que por lo menos atendiéramos para evitar que fuera a suceder una cuestión de esta naturaleza. Gracias. Adelante, regidor Alan. Muchas gracias. Efectivamente no hicimos modificaciones en cuanto a la parte que se refiere al presupuesto, lo que efectivamente sería aprobado por mayoría simple. Nadie está negando esa razón. Sin embargo, el acuerdo no se puede dividir, mucho menos después de su votación. Sí venían disposiciones de mayoría calificada como son las libres transferencias. Eso la ley lo marca y son libres transferencias. Lo digo con muchísima responsabilidad. No hay razón jurídica para no volver a someter el presupuesto, ya sea con disposiciones de mayoría calificada o únicamente el presupuesto con disposiciones de mayoría simple. No hay ninguna necesidad de dejar el presupuesto de egresos del municipio de Cuernavaca en una incertidumbre jurídica. Yo sí cargaría la responsabilidad moral y legal de quienes no quisieran en una sesión posterior, ya sea extraordinaria u ordinaria, someter a votación el presupuesto de egresos. Digo, ante todas luces tienen la mayoría simple el Ejecutivo Municipal, no hay ninguna razón ni política ni legal para dejar en incertidumbre legal el presupuesto. Por eso, repito, entiendo que fue una manifestación personal, también me adhiero a la solicitud del regidor Alfredo, que pudiera venir la Consejería Jurídica, sin embargo, que tenga que ser en la brevedad, no dejemos en la incertidumbre legal el presupuesto. No tuvimos la posibilidad de votar un presupuesto que no viniera con disposiciones de mayoría calificada. Probablemente las manifestaciones y el voto hubieran sido distintos. Sin embargo, se vota la totalidad del acuerdo y en el acuerdo pues venían criterios de mayoría calificada. No sé qué piensen los demás regidores, regidoras, la síndica municipal. Desconozco también cómo es que, porque yo lo digo desde ahorita, ¿no? Yo tendría observaciones en firmar un acta donde me ponen un acuerdo que no existió y no se votó, porque al momento de quitar las partes de mayoría calificada, pues están inventando un acuerdo completamente nuevo. Entonces, incluso para la aprobación de la propia acta pudiera haber alguna situación legal. Entonces, enfatizo, no hay necesidad de dejar el presupuesto a decisiones de tribunales más posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor Alan. Adelante, Alfredo. Yo nada más, para no entrar en una polémica y en un debate, por procedimiento incluso tenemos que esperar todavía la parte relativa a lo que la Federación marca en actualizaciones de UMA, la asignación de algunos recursos.
eso nos dará la oportunidad por procedimientos de volver a votar el presupuesto de egresos. Y como se ha dicho en innumerables mesas, el presupuesto de egresos no está esculpido en piedra. Se puede generar un tema de propuesta, pero hoy lo vuelvo a reiterar y a ver, lo voy a decir como es. Hay una narrativa que coincidentemente hoy hay voces, ¿no? Sociales que hablan justo de un 30%, coincidentemente, ¿no? Pero yo lo vuelvo a invitar, regidor Gabriel Rivas, a que nos traiga el cómo, a que haga un análisis técnico serio y nos diga qué partidas vamos a afectar, porque sí se van a afectar. Es inverosímil decir que se puede disponer del dinero como cada quien plantee o cualquier situación, porque al amparo de eso, pues yo entonces puedo decir que me gustaría que fuera el 50% para obra pública, pero la realidad es que las condiciones que hoy hay, me parece que no son óptimas. Sí creo, en algo que sí comulgo, es en que pudiéramos ver de dónde se pueden generar algunos ahorros, pero esos ahorros, por más que se digan, suponiendo que quitaran el tema de medios de comunicación, que ascienda a 20 millones de pesos, el tema de los contratos técnicos estos a los que usted hizo referencia, que eran 8 millones de pesos, solo de esos rubros son 28. Esos 50 millones de pesos, 36 son para el pago a CFE y los otros tienen que ver con ADEFAS que están reservadas para deuda que todavía hay. Les sigo explicando. Pero aún así, suponiendo que fueran esos 28 millones, no alcanzamos los 298 millones faltantes que usted propone para llegar al 30%. Y no me dan las matemáticas para poder alcanzar ese 30%. Insisto, a mí. A lo mejor usted sí cuenta con asesores técnicos en materia fiscal, financiera y contable para poder ilustrarnos el cómo hacerlo. Ahí sí, pero presente una propuesta formal. Eso por un lado. Y por el otro, en el caso concreto, yo sí le solicitaría que tuviéramos mucho cuidado con las palabras, porque usted aquí acaba de decir que vamos a tener problemas. Y es una amenaza expresa. Yo así la voy a tomar. Y entonces, no. Y hay que responsabilizarnos de las palabras, porque una es la expresión que haga la ciudadanía que legítimamente puede venir a manifestarse, pero otra es que un regidor venga a decir a una sesión de cabildo a regidores que por no pensar como él, que por no tener un criterio igual que él, vamos a tener problemas. Yo de eso sí quiero dejar constancia en actas y las puertas de mi oficina están abiertas para que cuando con seriedad se quiera llevar una propuesta, ahí la voy a atender. Es cuanto. Adelante, regidor Miguel, tiene la palabra. Gracias, síndica. 2 puntos para ser rápido y breve. El primero, yo creo que sí es importante para no generar un debate más largo. Yo también me sumo a la petición de la regidora, que tenemos que atender a las personas que se encuentran afuera y escuchar sus peticiones a estos manifestantes, por respeto a ellos que ya tienen desde antes de que empezara el cabildo, ya estaban aquí. Y segundo, con respecto al presupuesto, yo creo que sí es importante volver a hacer un análisis y revisarlo jurídicamente, puesto que el presupuesto contaba con artículos que requieren mayoría calificada, regidor. Y un proyecto de acuerdo que fue sometido, ya estaba en discusión para su aprobación, no puede ser modificado en el acto de su votación. Entonces, si ya contaba con artículos de mayoría calificada y no se contó con la mayoría calificada en ese momento, yo creo que todo el proyecto de acuerdo, todo el acuerdo no fue aprobado, a pesar de que se dijo que sí parcialmente. Pero bueno, jurídicamente se tiene que sustentar y se tiene que revisar. Y segundo, regidor, yo creo que sí es importante hacer una revisión, un trabajo y un análisis, puesto que con el tesorero no se contó con la disposición adecuada para llevar eso que tú mencionas. ¿Ok? De este lado se estuvo solicitando, se pidió información, se solicitó que se aumentara el presupuesto en ciertos rubros, en ciertas áreas, y nunca justificó el por qué no. Dijo, no hay, no se puede y no alcanza. Ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde está el recurso? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál es la prioridad? Cada presidente, cada gobierno tiene sus prioridades y destina el recurso como lo quiere hacer y lo quiere solicitar al cabildo. Hay personas en este cabildo que no estamos de acuerdo en la forma en la que se está tratando de destinar y pedimos que se tomen en cuenta las peticiones que hemos hecho
y no se hicieron. Tuvimos varias mesas de trabajo, varias reuniones en las que se hicieron varias peticiones y el presupuesto de egresos que se presentó en un inicio no tuvo ni una sola modificación, a pesar de los comentarios, a pesar de las peticiones que se hicieron de varios integrantes del Cabildo, y se votó al final como quisieron, como el tesorero lo presentó desde un principio. ¿Okay? Entonces, sí es importante hacerlo, es cuanto, ya no quiero alargar más el debate. Yo creo que sí tenemos que clausurar y atender a las personas, pero sí es importante tomarlo en cuenta, regidor, y es importante. Gracias. Por último, tendrá la palabra el regidor Alan y después el regidor Gabriel para ya cerrar la sesión. Yo levanté la mano primero, por favor. La había levantado primero el regidor Alan, pero adelante, le cede su palabra. Gracias. Yo creo que precisamente lo que la gente está exigiendo allá afuera, pues se está debatiendo ahorita en asuntos generales. Yo creo que sí hay que prestarle el debate necesario. También entiendo cuando el debate se torna político, entiendo pues la necesidad de ya cerrar el debate porque no estamos llegando a ningún sentido claro. Sin embargo, las manifestaciones que yo estoy haciendo son de carácter técnico. Entonces creo que cuando el debate sea en ese sentido, pues debemos de agotar el diálogo. Al punto de vista y esperando la contestación de la Consejería Jurídica, el presupuesto de egresos no está legalmente aprobado, por lo que tendríamos nosotros que revisar. Yo sí quiero manifestar dos cuestiones más que sean muy claras. Yo cuando se votó el presupuesto manifesté que no tuve todos los elementos a la vista y que hubo la negativa de ciertas áreas administrativas de entregarme la información. Bueno, al día de hoy no se me ha entregado esa información, que es muy importante para deliberar. Y no solo no se me ha entregado la información, por parte del organismo descentralizado ZAPAC, yo solicité información referente a la nómina para poder votar un presupuesto responsable, sobre todo con las ayudas que necesita el organismo, y pues ante la negativa de información me vi obligado a remitirle un escrito al contralor de ZAPAC, que en este caso es el comisario. El comisario pues nos dio la razón de que nos tienen que entregar la información y impuso un plazo de 5 días hábiles. Pues le doy por enterado a este cabildo que ya pasaron los 5 días hábiles que le puso de plazo el comisario de ZAPAC y pues la información no se ha entregado. No sé qué esperan para entregar la información. Y en una segunda instancia, la información que solicité respecto a las compras del municipio, la cual es fundamental para votar un presupuesto de egresos, tampoco se me ha entregado. La Contralora Municipal también tuve que girarle yo un escrito en donde también le puso un plazo a la Secretaría de Administración. Bueno, pues ese plazo vence el día de mañana y esperamos sí poder contar con la información. Lamentablemente, hasta el momento, con todos los plazos que ya les han puesto, no me han entregado la información y lamentablemente la información no fue entregada antes de que yo tuviera que votar el punto de acuerdo del presupuesto de egresos, lo que pues evidentemente también deja criterios legales porque no se tuvo todas las consideraciones para deliberar. Es cuanto y con eso cierro mis intervenciones. Muchas gracias. Gracias. Por último, el regidor Gabriel, adelante, tiene la palabra. Sí, únicamente para señalar que hago eco de la manifestación de los ciudadanos que en redes sociales han manifestado exactamente lo mismo que yo he manifestado aquí en el Cabildo, y que afortunadamente los cabildos se transmiten de manera abierta y que los ciudadanos ahora ya se enteran de qué es lo que se discute en este cabildo y se dan cuenta perfectamente de cuál es la postura de cada quien. Yo nada más termino señalando que hago eco de las inconformidades de la ciudadanía y que me pongo de su parte y no me interesa cómo lo tome, si lo toma como amenaza o como lo tome el regidor. Yo me pongo de parte de los ciudadanos y estaré con ellos en las manifestaciones que sean necesarias para que se destine el presupuesto que requiere la ciudad para ir dignificándose, porque hoy es un cochinero. Muchas gracias. Gracias, regidor. Siendo las 11:25 horas del día 10 de diciembre del 2025, se declara clausurada la 25ª sesión ordinaria de Cabildo. Instruye al secretario que elabore el acta correspondiente a fin de ser firmada por los integrantes de este Cabildo para constancia de la aprobación y la validez de los acuerdos tomados en la presente sesión. Buenas tardes.